Hola, hola, ¿qué tal? Bendecida tarde, que Dios te cuide y te bendiga. Justamente hoy, en este día ya 27 de agosto, que la iglesia nos recuerda a esa gran mujer y ese gran modelo como lo es Santa Mónica de Hipona, la madre de San Agustín, y a quien le atribuimos su gran conversión en base a esa oración y a ese sentido justamente de entrega por el bien de su familia, por el bien de su amor. Tal vez al final nos referiremos un poquito sobre ella. Pero enfoquémonos primero en las lecturas. La primera lectura parte de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses y nos recuerda un momento muy marcado dentro de la historia de las primeras comunidades cristianas, que era ese enfoque o esa, pues, ¿cómo llamarlo? Expectativa en torno a lo que iba a ser la parucía, la segunda venida del Señor. Y dentro de todo ese proceso de evangelización y demás, había pues, un mal concepto de lo que iba a ser ese momento, y hacía que muchas personas se descuidaran propiamente de vivir o de cumplir con sus misiones cotidianas y demás, sino que decían: Por sí, ¿qué me importa? Ya no me preocuparé", perdonando la expresión claramente, "ya no tengo interés en que justamente en comer, en trabajar, en hacer X o Y cosa, porque de por sí el Señor ya viene". Entonces no tiene ningún sentido. Justamente Pablo advierte que no, que eso es todo lo contrario, que la experiencia cristiana, y se reafirmará un poco en el Evangelio, parte de la vivencia cotidiana con esa mentalidad de fe, con esa mirada justamente de Dios. Por eso, incluso Jesús critica hoy en este segundo contexto donde vamos a estar viendo pues ciertos señalamientos que hacen a los fariseos, de que lo que querían mostrar, y lo hace también de manera simbólica, representando su propio interior personal, era que decía: "Limpian los vasos externamente, pero internamente siguen estando sucios", dando a entender de que ellos querían mostrar, como explicábamos ayer, un aura de, pues, justamente de solemnidad, de piedad, de perfección, cuando internamente el corazón estaba muy alejado de Dios. Y evidentemente Jesús nos pone de relieve de interpretación algo que es, y retomo nuevamente la frase de ayer, que justamente era ese tema de comprender el verdadero sentido de la religión, que es que la verdadera religión nace del corazón. Es decir, que yo tengo que tener en mi vida, en mi conexión, o sea, todo tiene que ser impulsado justamente por el amor, no para cumplir una lista de tareas que en ese aspecto, pues, justamente, pues, llevarán a darme una falsa sensación de paz, de o de pensar de que yo ya le cumplí al Señor, cuando más bien es todo lo contrario. Yo me acerco con ese corazón necesitado de ser llenado por Dios. Ahora bien, para que las obras del Señor se manifiesten en mi vida, para que yo logre tener, pues, justamente esa mirada de confianza, de saber de que Dios no me abandona y caer en esa realidad, es importante que, así como se limpian los vasos, yo también limpie justamente mi mirada, limpie mis ojos, con el fin último de poder, a través de la fe, comprender aquello que Dios tiene para mí. Entonces, ahí es donde encontramos justamente ese sentido valioso, ese sentido importante. Obviamente, aquí habla nuevamente y hace un señalamiento Jesús en el Evangelio, de que evidentemente se habla de ese aspecto material, de ese famoso diezmo del anís, de la menta, del comino, pero que al final entonces no importa que yo me comporte de mala manera, no importa que yo adquiera ese anís, esa menta, ese comino que ofrezco al templo de maneras malavidas, que yo, digamos, incluso robe para poder tenerlos, siempre y cuando cumpla con mi deber y de la parte material, no, todo lo contrario, o sea, lo más importante justamente dentro de lo que es criterio, y decíamos anteriormente, esa experiencia de fe nace del sentimiento, nace de la experiencia, nace de los motivos que me impulsen a hacerlo. Entonces ahí hablaba Jesús de lo que era el valor del derecho, el valor de de la compasión, el valor de la sinceridad, el valor de buscar una conversión. El dar el diezmo, el desprenderme de algo de mí, lo que justamente me invita es a eso, a no tener en ese sentido un, apego excesivo a los bienes materiales, que son necesarios, pero que también
si no son bien encausados esas situaciones, pues claramente me alejan de Dios. Y ahí es donde entramos en esa reflexión. Finalmente, hablando un poquito de justamente esa santa que no podemos dejar de lado, entra el elemento de lo que es el valor de la intercesión y de la intercesión más bella por excelencia, que es la intercesión de una madre, de un padre por un hijo. Santa Mónica oró toda su vida justamente por la conversión de su hijo Agustín, que se había alejado mucho de los caminos de la fe, cosas que hoy también se viven con mucha recurrencia. Y entonces se vuelve de vital importancia la necesidad de orar unos por otros y de a veces esa oración que conlleva lágrimas. Y en la desesperación de justamente de Mónica, de ver, a su hijo alejado en caminos de paganismo y de justamente herejías y demás, se acerca a una persona importantísima para ellos, como lo fue San Ambrosio de Milán, y él trataba de decirle y guiarle y darle esperanza. Y ella aún así sufría, porque para ella era muy difícil, como es muy normal a veces, pues nosotros tenemos la tendencia de decir de, pues, poner mucho en las manos de la fe y es valiosísimo, pero nuestra fragilidad humana a veces nos hace dudar y a veces no sentimos todavía esa confianza de saber de que Dios está actuando. Entonces San Ambrosio le decía a Santa Mónica una frase bellísima que decía: "No se puede perder y Dios no permitirá que se pierda un hijo de tantas lágrimas". Entonces sigamos orando. Creo que el principal ahorita enseñanza que nos deja este testimonio de Santa Mónica es la invitación a seguir orando, la invitación a pedir por aquellos que necesitan, aquellos que están alejados de Dios, aquellos que sufren. El orar constantemente unos por otros nos permitirá también ser un gran testimonio de su amor y sobre todo y de manera importante, unirnos, sabiendo de que todos podemos caer, pero en nuestra oración y nuestro soporte todos también podemos levantarnos. Que tengas un muy bendecido día, un muy bendecido martes y que Santa Mónica de Hipona interceda por esas necesidades y principalmente por aquellas madres, aquellos padres, aquellos hijos, aquellos hermanos que tal vez sientan a un pariente cercano, a un amigo, a alguien cercano, pues justamente alejado de Dios en la tristeza de esa vida sin Dios, para que por su oración y su cercanía puedan encontrar la gracia definitiva.